Bienvenidos a nuestra exposición de la fase 4 del curso de Psicopatología y Contextos. Somos el grupo 153 y en esta exposición les acompañamos Valerie Hoyos, Diana Cristina Castaño, Alexander Chica, Laura Vallejo y quien les saluda, Natalia Saramba. Entonces, por contarles con relación a los factores que influyen en el modelo biopsicosocial, que cuando un psicólogo trabaja desde este modelo, desde este enfoque, se va a centrar en los factores importantes. Factor biológico, que corresponde a todo lo que tiene que ver con la genética, la herencia del individuo, al factor psicológico, que tiene que ver con los pensamientos, las emociones y la conducta, lo social, que tiene que ver con la aceptación, que tiene con su entorno, con su comunidad, el relacionamiento con el mismo. Y si vamos a abordar y a mirar el caso de Santiago, encontramos que analizando a Santiago desde el factor biológico, él presentó diferentes circunstancias fisiológicas, empujando los objetos, rompiendo las cosas que tenía cerca o incluso agrediéndose a sí mismo. Del factor psicológico nos damos cuenta que tenía pensamientos autodestructivos. Además, revisando su historia de vida, cuando hacía referencia a que su padre era un hombre agresivo y tuvo ausencia de su madre y tampoco buena comunicación con sus hermanos, encontramos sentimientos de tristeza, de frustración, de rabia y resentimiento. De ahí se originan esos pensamientos destructivos y las conductas que se convierten en conductas agresivas. Y del factor social encontramos que hay una muy mala adaptación en sus entornos sociales, laborales y profesionales. Ha sufrido varios despidos que le han afectado seriamente su aceptación en su entorno laboral y profesional. Mi nombre es Cristina, les voy a hablar sobre la pregunta número 2, que hablamos sobre el principio de causalidad circular, que es toda la serie de factores que influyen mutuamente para dar lugar a una situación clínica pues como completa. Entonces, si lo llevamos al caso pues de Santiago, nos podemos dar cuenta que Santiago no maneja los impulsos, que no tolera la frustración a causa pues de malos comentarios que hacen sus compañeros sobre él, o cuando era joven sobre la mala nota que colocó su profesora. Entonces, la causalidad circular nos lleva a participar y a indagar más, a ver el paciente no tanto como un sujeto, no tanto como un objeto, sino como un sujeto, y hay que darle la libertad al paciente de expresar todas sus emociones, indagar el más allá, porque según este modelo, tener como esa empatía con él para que el paciente sienta toda la tranquilidad, porque debemos saber de dónde vienen estas conductas. Según el caso, nos podemos dar cuenta que el padre sufría de su mismo trastorno. Entonces, Santiago adoptó como ese mismo patrón por el entorno donde él creció. Mi nombre es Laura Vallejo. Con la compañera Cristina, Santiago venía con un patrón de comportamiento muy posiblemente heredado de su padre, además de que recibió poco afecto por parte de su núcleo familiar y la ausencia de su madre. De allí que hablamos de que el eje de comportamientos agresivos que involucran el acompañamiento parental no lo tuvo presente desde su niñez hasta ahorita que está presentando estos comportamientos. Los ejes orientan a acciones que en comunidad garantizan que la salud mental sea un derecho de todos los habitantes desde la perspectiva de salud en general. Es importante que Santiago realice actividades educativas, ¿cierto? En habilidades psicosociales para que él mejore su empatía, su autoconocimiento, su relacionamiento con las otras personas. Además es necesario hacer una introspección a la prevención o modificación de conductas y condiciones que generan riesgos en su personalidad. ¿Cierto? Trabajos importantes de inclusión social, desde su mismo deseo de mejora, y que las personas que están a su alrededor desde la parte de salud enfoquen su necesidad y también logren apoyarlo. Desde mi rol como psicóloga, pues utilizaría e implementaría como ciertas estrategias que me permitan identificar cuáles son los factores conductuales de riesgo
¿cierto? Para de esta manera, pues también potencializar los factores de protección que me ayuden a mejorar y su salud de manera positiva, ¿cierto? Apoyándolo pues como a reconocer sus habilidades, sus cosas positivas y pues también como orientándolo hacia el cambio de ciertas actitudes que van a mejorar su calidad de vida. También teniendo pues en cuenta como su vínculo familiar y ayudando pues como a favorecer y a mejorar su entorno. Le damos paso a nuestro compañero Alex. Saludos a todos. Bueno, es importante resaltar que el contexto tiene que ver mucho con la determinación de una patología en un paciente. Esto quiere decir que todo aquello que lo rodea, como lo es su familia, como lo es sus amigos, la empresa, lo que hace, la religión, la cultura, todo esto son factores importantes y claves para determinar una conducta patológica. Eso quiere decir que en el caso de Santiago, la familia, su papá, su mamá, se convirtieron en un detonante, en un contexto detonante para sus conductas inapropiadas, conductas que lo llevaron a tener un fracaso sentimental, un fracaso personal, un fracaso profesional, en fin, afectó toda su vida. Es por eso que como profesionales de la UNAD debemos humanizarnos con el paciente y a través de una entrevista poder llegar a su corazón, poder llegar a todo aquello que lo rodea. Esto también es importante para poder determinar un tratamiento o una terapia efectiva para la recuperación del paciente. Bueno, y de esta manera entonces concluimos con nuestra exposición del paso 4 de psicopatología y contexto. Esperamos que esta información sea de mucho interés y de mucho valor para todos ustedes. Felicidades.